Soy Dante Avaro. Y yo, Carlos Luis Sánchez y Sánchez. Juntos hacemos, desde Córdoba, Argentina, y desde la Ciudad de México, Erizo Podcast. Hola, ¿qué tal? En esta emisión hablaremos sobre la reciprocidad o responsiveness, tal y como se conoce en inglés. ¿Y qué entendemos cuando hablamos de reciprocidad? Bueno, originalmente este es un concepto prescriptivo, fue pensado como un concepto prescriptivo en términos de la calidad deseable de desempeño que debe tener una democracia. De esta forma, un desempeño de calidad es aquel en donde los hacedores de políticas actúan en correspondencia con las preferencias y deseos de los ciudadanos. Como les mencionaba hace un momento, en un principio este concepto era propio de la agenda de investigación sobre la calidad de la democracia, y esta reciprocidad solo es posible si, uno, existen múltiples alternativas que gestionen los intereses de los grupos a los que representan, es decir, que existan partidos políticos, distintos partidos políticos, que se elijan gobiernos fuertes y que los aspirantes a gobernar prevean el tipo de políticas preferidas y el tipo de desempeño, creo que esto es lo más importante, que los ciudadanos rechazan. Pero bueno, esta era la manera, tal y como la conceptualizaban los teóricos de la calidad de la democracia, que pensaban cuáles eran los requisitos mínimos para evaluar la calidad de una democracia después de un proceso de transición y de consolidación democrática, ¿no? Después de esta etapa en que los distintos gobiernos de Latinoamérica construyeron una democracia procedimental, ¿no? Todo el andamiaje institucional necesario para tener elecciones libres, competitivas, y que después, bueno, después de tener en los distintos países procesos de alternancia, se empezaron a preocupar sobre cuál era el requisito de calidad de las democracias. Pero después de ver estas condiciones, ¿no? Que existan múltiples alternativas o partidos políticos, que se elijan gobiernos fuertes, que los aspirantes a gobernar prevean el tipo de desempeño que los ciudadanos evalúan positivamente y cuál aquel rechazan. En esta era de los populismos, yo te pregunto, Dante, si esta es la única vía de pensar la reciprocidad o esta es la única vía en la que se está pensando y sobre todo haciendo operativa el problema de la reciprocidad, entendiéndola como la correspondencia con las preferencias y deseos de los ciudadanos. Y creo que este es el problema actual, ¿no? ¿Cómo se está concibiendo la reciprocidad? ¿Cómo se está concibiendo el desempeño de las democracias en los contextos o en el contexto populista que estamos actualmente viviendo en las distintas democracias latinoamericanas? No sé, ¿tú qué piensas? Creo, Carlos, que le das en el blanco a una discusión que está acaparando mucho pensamiento original en estos últimos tiempos, dentro y fuera de la ciencia política. Porque tú das en el blanco al tratar de vincular dos conceptos que no necesariamente están vinculados. Por un lado, el tema de la reciprocidad, que viene del mundo anglosajón, fundamentalmente, con la cuestión del populismo. Y separo esto y hago énfasis en lo que dices por lo siguiente. Porque el concepto de reciprocidad, cuando surge por ahí a mediados del siglo XX, en los años 50, surge en el plano de lo que se llama las 3 R. Reciprocidad, responsabilidad, representación. Dando a entender con este problema de las 3 R que las democracias procedimentales, pluralistas, deben hacerse cargo no solamente de la cuestión más estudiada de la representación, que tiene que ver con esto que tú dices, ¿no? Competencia entre partidos, oferta de los partidos que tienen que ver con lo que prometen y lo que supuestamente demanda la ciudadanía, y la obtención de un gobierno de mayorías para llevar adelante estas preferencias, ¿no? No solamente tiene que ver con la representación, sino que tiene que ver con un elemento importante de las democracias, que es la responsabilidad. La responsabilidad tiene que ver con esta cualidad específica de la representación, que es
que los gobiernos están pensados en las democracias representativas, ancladas en la institucionalidad del voto, como una especie de mecanismo de filtro entre las cosas que se pueden hacer y aquellas cosas que no se pueden hacer, al menos en el corto plazo. Y por último, la cuestión de la reciprocidad, en este plano de las 3R, estaba pensado como una idea prescriptiva en donde se colocaba que a largo plazo la democracia tendía a ser recíproca. Es decir, que los gobiernos a largo plazo, o que la democracia como régimen de gobierno a largo plazo, iba a hacer lo que finalmente los ciudadanos querían que se hiciese, dando a entender que la democracia era superior como régimen de gobierno a autocracia o a gobiernos no democráticos, autoritarios. ¿Por qué? Porque a largo plazo la democracia promete hacer lo que los ciudadanos quieren que se haga. Entonces, cuando este plano de las 3R de alguna manera entra en conflicto, y yo creo que entra en conflicto después de los años 70, pero esto sería para discutir mucho, largo y tendido, y no creo que este sea el momento. Yo creo que cuando se rompe ese plano de las 3R, empieza a haber nuevos caminos de bifurcación. Uno de ellos tiene que ver en cómo se da el entendimiento de la reciprocidad con el surgimiento de los movimientos sociales, de las posturas de democracias más participativas, ancladas en mecanismos de democracia directa o algo por el estilo, digamos, ¿no? Donde adquiere más relevancia una forma diferente de entender la democracia que no es la representativa anclada en la institucionalidad del voto. Y esto que acabo de decir es importante porque de alguna manera es un puente entre el problema que tú planteas, el problema de la reciprocidad en un contexto de gobiernos populistas o cómo los populistas entienden la cuestión de la reciprocidad. Puedes seguir a Carlos Luis Sánchez y Sánchez en Twitter como @carlosluis74 y ver su perfil profesional en academia.com a través de su nombre completo. Y a Dante Avaro lo pueden seguir en Twitter como @DanteAvaro, en Instagram como dante.avaro o visitar su sitio web danteavaro.com. Bueno, esto que dices de cómo los gobiernos populistas entienden el problema de la reciprocidad, creo que nos coloca directamente en el hecho de cómo las democracias, después de estos procesos de transición y de consolidación que mencionaba, han entendido el problema, repito, de cómo articular o reflejar la voluntad popular en las decisiones de gobierno. En otras palabras, dar contenido concreto a uno de los ejes, creo yo, si no es que el principal de la fórmula de Gettysburg, ¿no? El gobierno para el pueblo. ¿Qué se va a entender de gobierno para el pueblo? Y creo que ahí los gobiernos populistas, tengo que decirlo así, han sido muy hábiles en de dotar de contenido a esta parte de la fórmula de gobierno para el pueblo, ¿no? De cómo entenderla. Porque en un principio, la capacidad, ahora que tú hablabas de la capacidad de respuesta política de un gobierno democrático, se pensaba a través de 4 áreas, ¿no? O componentes, ¿no? Las políticas públicas, la eficiencia en la provisión de servicios, los recursos disponibles, y la cuarta creo que es la más importante, el uso de los medios de comunicación, de las famosas formas simbólicas a través de los medios de comunicación para la consecución de credibilidad y legitimidad política ante los ciudadanos. ¿Y por qué digo que fueron más hábiles? Porque a propósito de nuestra emisión anterior, sobre todo las 3 primeras, se han identificado más con el problema de la tecnocracia. Y al ser la tecnocracia, como dijimos en la emisión anterior, entre otras cosas que mencionamos, sinónimo de corrupción y sinónimo de desigualdad, ¿no? El problema de las políticas públicas, la eficiencia en la provisión de servicios, los recursos disponibles,
ha quedado soslayada y parece que los gobiernos populistas lo tienen relativamente más fácil en el sentido de decirle a la gente lo que quiere escuchar. Ujú. De sintetizar los procesos de tomas de decisiones, de mostrarlos como algo fácil o relativamente fácil y elaborar, lo pongo así entre comillas, políticas que vayan en estricta correspondencia con los deseos de los ciudadanos, aunque muchas veces estas políticas, a propósito de lo que decía Adam Przeworski en un libro coordinado por John Elster, que es de Democracia Deliberada, muchas veces los ciudadanos pueden elegir políticas o pueden estar diciendo políticas que vayan en contra de sus propios intereses, ¿no? Correcto. Pero que en el momento son satisfactorias. Becas, ayudas sociales de distinto tipo, uniformes, qué sé yo, y la gente olvida, digamos, cosas más de larga data. Pero en ese momento, los gobiernos populistas dicen, y con eso lo dejo, he cumplido. Estoy actuando en correspondencia, y no voy a dejar de repetir esta palabra, ¿no? En correspondencia con lo que tú quieres. Lo que tú planteas, déjame ponerlo en dos registros diferentes. Uso esta palabra registros, que está muy de moda, pero bueno, como en dos dimensiones analíticas diferentes y en dos tradiciones de pensamiento totalmente diferentes. Para gran parte de la psicología conductista o la economía de la conducta, digamos, la democracia es un régimen de gobierno que funciona bastante bien en el corto plazo, para problemas de corto plazo, pero es un régimen bastante ineficiente para problemas de largo plazo, ¿no? Esta es una de las tesis más populares dentro de la economía conductista. ¿Por qué? Porque digamos, la democracia, a través de la competencia de partidos y de los políticos por el acceso al poder, hace que la democracia funcione relativamente bien, a diferencia de otros regímenes, con problemas de corto plazo o en el corto plazo. Mientras que la democracia, justamente por la competencia de partidos, funciona relativamente mal para resolver problemas de largo plazo. Eso creo que más allá de las discusiones que uno pueda tener y de los casos atípicos, tiene un poder sugestivo muy importante esta tesis, digamos, ¿no? De hecho, los que la propusieron tuvieron un premio Nobel. Digamos, hay algo de acertado en este análisis. Pero nosotros también lo sabemos esto del lado de la historia del pensamiento político. Nosotros también sabemos, desde la ciencia política y la filosofía política y la historia de las ideas, de que la democracia funciona relativamente bien para resolver problemas de corto plazo. Y cuando digo problemas de corto plazo, entendemos problemas como que la gente no se mate entre sí en el corto plazo, digámoslo, de una manera brutal, sintética. Mantiene un cierto equilibrio entre de la violencia simbólica, política y entre las personas. Mantiene un status quo, un orden, ¿no? Pero tiene problemas para resolver asuntos de larga data, de largo aliento. Y en esos problemas de largo aliento, uno de los problemas más cruciales de largo aliento ha sido y ya entro en el otro registro, ha sido el gran debate de cómo la sociedad se sacrifica en el presente para obtener satisfactores en el futuro. A esto lo puedes llamar de miles de maneras: acumulación, ahorro, inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Dar 2 pasos atrás para dar un paso adelante, como lo quieras llamar. El problema es que la reciprocidad se concentra en estos dos registros. Por un lado, la reciprocidad hay que entenderla como un problema de la política democrática, y por el otro lado, hay que entenderlo como un problema estructural de largo plazo de la sociedad. Es cómo hago yo para jerarquizar demandas, preferencias, en función de un objetivo de largo plazo que es el crecimiento, el desarrollo o las metas que la sociedad tenga. Entonces, creo que
cuando nosotros queremos abordar el problema del populismo y la reciprocidad, hay que entenderlo en estos dos registros y cómo estos dos registros, de alguna manera, en estos últimos 20 años, han entrado en crisis, por decirlo de alguna forma. Y déjame ejemplificarlo de la siguiente manera, te doy la palabra. Hoy por hoy, las sociedades creen mucho menos que hace 40 años atrás en el concepto de crecimiento. De hecho, gran parte de las sociedades o gran parte de la opinión pública o de los públicos que conforman la opinión pública están discutiendo realmente si vale la pena tener sociedades en busca del crecimiento indefinido. Por lo tanto, están discutiendo agendas de poscrecimiento. ¿Cómo pensar las sociedades poscrecimiento? Bien, para los gobiernos populistas esto es todo un problema. ¿Por qué? Porque gran parte de la zanahoria que ponen los gobiernos populistas en su agenda de preferencias con los ciudadanos es que prometen un paraíso futuro y son capaces de adelantar en el corto plazo gran parte de los frutos de ese paraíso. Entonces, cuando la sociedad empiece a pensar que la agenda que prima es el postcrecimiento, la pregunta sería ¿de qué se van a disfrazar los populistas? Entonces, lo que quiero hacer énfasis es que digamos, en este registro entre la reciprocidad y el populismo, se juega gran parte del problema de la democracia como tal. ¿Por qué? Porque desde dónde o con qué criterio nosotros podríamos criticar políticamente, económicamente o moralmente a los populistas que quieren entregar en el corto plazo los satisfactores que deberían de estar disponibles en el largo plazo. Y por el otro lado es, desde qué criterio ético, moral o político, podríamos reclamarle a gran parte de los votantes que votan a populistas para darle una señal de sacudón al régimen democrático. A ver, con estos dos últimos puntos me hacen recordar algo que se vivió en México después del triunfo de Vicente Fox, hace ya 20 años. Sí. Cuando pues, es el primer presidente no emanado de las filas del PRI, llega por una alianza ahí con el Partido Acción Nacional y otro partido disque ecologista, que de ecologista no tiene nada, pero bueno, llega, y más allá de eso, la discusión fue esa, que se empezó a dar en la opinión pública, y que fue transversal, mejor dicho, a los distintos públicos que conforman la opinión pública, era, ¿y ahora qué? ¿Qué nos va a dar? Y como no había aparentemente nada que dar, más que crecimiento, ¿no? Una oferta de crecimiento y de mantener la estabilidad macroeconómica, los indicadores y demás, la gente se empezó a decepcionar. Y la aprobación de este cuate empezó a bajar. Y empezó a subir, y digamos que ahí es el origen, por eso me hiciste recordarlo, el origen de la figura, ¿no? Y de la fuerza del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en contraste surge un gobernante que a nivel local, también no priista y demás, de izquierda, y hace lo que acabas tú de mencionar, empieza a distribuir, empieza a dar. Y entonces la gente empieza a contrastar estas dos visiones de democracia. Democracia como sinónimo de retribución, de provisión inmediata, y democracia como promesa de largo plazo. Tú dime con cuál se quedaron. Pues 20 años después, aquí están los resultados. Porque yo recuerdo que Andrés Manuel López Obrador, como jefe de gobierno, cuando llega a ser jefe de gobierno, apenas si logró ganar la elección. Quedó a 3 puntos porcentuales de su más cercano competidor, de ventaja, en este caso. Se llegó a pensar que no había ganado. El mismo Cuauhtémoc Cárdenas, candidato a la presidencia del entonces Partido de la Revolución Democrática, dijo, bueno, yo no gané, pero vamos a defender el triunfo de Andrés Manuel. Después ya no le pagó tan bien a Andrés Manuel, pero esa es otra historia. Y 3 años después de implementar una serie de políticas de corto plazo, ayudas a adultos mayores, uniformes escolares, ganan toda la ciudad, ganan las elecciones intermedias, y no te digo la de la constitucional, que fue en 2006, ¿no? Que bueno, no gana la presidencial, para otros sí la gana, en fin, no es discusión, pero en la Ciudad de México arrasa.
Y en México, y creo que es una cuestión que se da de manera paralela en Argentina y en otros países de América Latina, empieza a haber para mí ese contraste. Y esto, entre democracia como sinónimo de retribución y democracia como sinónimo de promesa de largo plazo, y esto creo, Dante, toca directamente con la estructura de creencias de los ciudadanos. Y es un problema que para mí se debe de añadir en estos dos aspectos que señalabas como problemáticos de la reciprocidad. Es qué es lo que la gente quiere. Y sobre todo, cómo se forman sus creencias en torno a lo que quieren. Y 20 años después tenemos que quieren cosas, ahí lo dejo, rápidas, satisfactores, inmediatos, y no se problematizan y no quieren saber si esto a la larga va a causar más inflación, menos crecimiento, problemas, etcétera. No quieren saber de ello. ¿Qué es lo que quiere la gente? Las ideas con las que crecen en torno a lo que debe significar la economía, la democracia, la política en general. Estoy de acuerdo. Nada más que lo matizo recuperando un concepto que usamos en la emisión anterior del podcast, que era la cuestión de el montaje, el show, el andamiaje, a través del cual se da la justicia distributiva. Lo que voy a decir ahora no es ninguna novedad para ninguna de las personas que nos está escuchando, que es que tanto los liberales como la izquierda de alguna manera siempre se han opuesto al populismo. Y para muchas personas que se dicen a sí mismas progresistas, o que en verdad son progresistas, o que pertenecen a ese campo de la ideología, les parece siempre un poco raro por qué la izquierda no termina de acoplarse necesariamente con el populismo. La razón de este desacoplamiento entre la izquierda y el populismo tiene que ver con el siguiente punto. La izquierda, como la derecha, es decir, marxistas y liberales, o versiones del marxismo y versiones del liberalismo, comparten un punto muy importante, que es que la justicia distributiva es un problema de largo plazo. O sea, no hay ningún revolucionario de trayectoria de izquierda, o no hay ninguna persona de izquierda que piense que los problemas distributivos en el socialismo se solucionen en el corto plazo. El socialismo es un programa de largo plazo. Claro, sí es cierto. Y eso se ha olvidado, ¿sí? Tienen mucha razón. Ajá. Ha quedado soslayado. El famoso texto de Przeworski de Capitalismo y Socialdemocracia, creo que es uno de los textos canónicos donde plantea este problema para la socialdemocracia. La socialdemocracia tiene el mismo problema que tiene el capitalismo y las democracias pluralistas. Es cómo graduar un sistema de justicia distributiva a lo largo del tiempo. Bien. El populismo se caracteriza por una versión totalmente diferente, y por esto hablo del show o del montaje de la justicia distributiva. El capitalismo se caracteriza por pensar la justicia distributiva como un problema de stock, no de flujo. La izquierda y los liberales piensan que la justicia distributiva es un problema de flujo, es decir, un problema donde está presente el tiempo. Sí, ¿cuándo y cuánto? Mientras que el populismo... ¿Cómo voy a distribuir? Claro, exacto. Y fundamentalmente que para distribuir hay que producir. Y para producir hay que tener incentivos, ¿no? Entonces, el socialismo piensa los incentivos desde un lugar, el capitalismo lo piensa de otro. Pero el populismo piensa que la justicia distributiva es pura y exclusivamente un problema de stock. No se concentra, en la mayoría de los casos, en el largo plazo, sino que se concentra en el corto plazo. Por eso no hay populismo sin un montaje, sin un show, digámoslo así, distributivo, ¿no? Y eso es muy importante a los efectos que tú dices, de cómo se va estructurando una matriz de preferencia ciudadana en torno a esas respuestas inmediatas del populismo, ¿no? Que pueden adquirir diferentes formas, ¿no? Desde nacionalizaciones de sectores productivos completos hasta, no sé, la compra de material escolar o regalar
X artículos en un momento determinado del tiempo. Ya. ¿No? Entonces, el problema del populismo, y yo creo que en esto Laclau sí tuvo mucha razón, pero no solamente Laclau, sino autores tan diferentes a Laclau como puede ser el mismo Ricker, que es que la democracia en alguna medida es populista y no puede no serlo, ¿no? Porque la democracia no puede saltarse el corto plazo. A ver, lo pongo de otra manera. La democracia pluralista es un gran invento para articular el corto con el largo plazo, pero ese invento requiere que el capitalismo funcione. Cuando la democracia no es capaz de articular el corto y el largo plazo, es probablemente porque el capitalismo no está funcionando o porque la democracia no es capaz de hacer funcionar el capitalismo. Y entonces la democracia queda atrapada en su propio corto plazo. Y ese corto plazo de la democracia no es otra cosa más que una dinámica populista. ¿A qué te refieres con esto? ¿A que nos instalamos en un show permanente de aparente distribución cuando realmente no se está satisfaciendo, no se está, digamos, atacando la desigualdad de fondo? Bueno, eso puede ser una dinámica de malabarismo, ¿no? ¿Sí? De miren, les estoy dando y bequitas y de este rollo y uniformes y lo demás, y lo que tú quieras, pero realmente no hay ¿Estoy entendiendo bien? ¿A eso te refieres? Sí, eso por un lado, pero por el otro lado diría lo siguiente, es que cuando empecemos a hablar, yo hablé de las 3 R, y el problema es que la democracia en el corto plazo, atrapada en una dinámica populista, tiende a olvidar una de las R, y es la R de la responsabilidad. La responsabilidad solamente es posible si la democracia traza un escenario de largo plazo. Si la democracia carece de ese escenario de largo plazo, la democracia queda en el corto plazo, y en el corto plazo la responsabilidad es devorada, y enfatizo lo de devorada, es devorada por la dinámica propia de la búsqueda del poder. Entonces, y ahí sí vale todo, digamos, ¿no? Porque la única forma yo de hacerme del poder es dándole incentivos inmediatos a los votantes. Y como todo el mundo va a tratar de dar incentivos inmediatos a los votantes, nunca vamos a poder salir del corto plazo. Es por eso que se dice... Digamos, sí, tanto la economía como la política va a quedar acotada en ese corto plazo de promesas inmediatas, ¿no? Por eso se dice que los gobernantes populistas están permanentemente en campaña, no paran. Por eso tenemos claro, en su momento un Chávez, Maduro, etcétera. Me concreto únicamente en mi país, en constantes giras, visitas a estados, a pueblos, y siempre con este montaje de estoy repartiendo, estoy distribuyendo. Y los críticos de este tipo de ejercicio de gobierno señalan que, bueno, a qué hora se van a abordar los problemas de largo plazo. Y fíjate, y estamos en ese sentido, el problema del tiempo, ¿no? Largo plazo. Y nunca se habla de largo plazo. Y los gobernantes, los defensores de estos gobiernos dicen, es que hay problemas que resolver ahorita. La gente ya no puede esperar, me acuerdo mucho esa frase, ¿no? La gente ya no puede esperar, necesita una respuesta inmediata. Y esa respuesta inmediata es una despensa, una beca, algo, o sea, quieren ver realmente que la democracia para ellos signifique algo. De lo contrario, pues no hay, pierde contenido, claro, al menos para esto. Pero de nuevo estamos en el problema de lo que la gente ha crecido, cree que es la democracia, con lo que ha crecido. Sí, eso es, ahí el punto que tú enfatizas de las creencias ciudadanas sobre lo que es la democracia y para lo que sirve y de lo que hay que esperar de la democracia es importante. Pero ahí es como plantear el problema de si el perro se muerde la cola o no. ¿Por qué? Porque justamente en una democracia pluralista, tal como la conocemos, representativa, anclada en la institución del voto, justamente el rol del político es jerarquizar jerarquizar en la agenda pública, filtrar
los problemas que son de corto plazo, de largo plazo, y generar horizontes para unos y otros. El sentido de las políticas públicas es justamente eso. Yo hago meter los problemas en la agenda de la política pública para que la política pública me genere horizontes de corto y largo plazo, en donde el rol del político es filtrar demandas, jerarquizarlas, y al mismo tiempo el problema de la ciencia o del episteme es darle solución a estos problemas. Entonces, esa dinámica más el boom de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hace que la democracia sea una campaña política permanente, en donde el satisfactor inmediato, todos los días, es parte del granito de arena que me va a permitir ser competitivo en las próximas elecciones. A esto aunado a que las democracias a partir de los años 90 entraron como una catarata en regímenes de reelección y de acortamiento de los mandatos presidenciales. Esto hace un cóctel difícil de digerir para las democracias. Hay que dar resultados rápido, ¿no? Entonces, es la consigna. Exactamente. Y el problema es que nosotros sabemos que la mayoría de los problemas públicos que aquejan a las democracias latinoamericanas son problemas retorcidos, ¿no? Los famosos problemas retorcidos. Esos problemas que fueron diagnosticados en los años 70 como problemas retorcidos en el sentido de que son problemas que no tienen solución y que son problemas que se recrean todo el tiempo. Básicamente la pobreza sería un problema retorcido. Entonces, ahí yo creo que el tema que estamos abordando, la conexión entre el populismo y la reciprocidad, es un problema, yo diría, que adquiere la mayor actualidad en las democracias latinoamericanas, pero como ya sabemos, no solamente latinoamericanas, ¿no? Quizás en nuestros países realza mucho más este problema por la tradición populista que hubo desde mediados del siglo pasado hasta gran parte de la actualidad. Entonces, ahí, para rematar este asunto de una perspectiva y luego invitarte a ver otra cuestión del asunto, yo diría que esperaríamos que el populismo no se agote en los próximos años. Por el contrario, que el ímpetu que tiene el populismo esté presente de formas variadas en los próximos años de las democracias latinoamericanas, tanto en versiones de derecha como en versiones de izquierda. De hecho, el gobierno de Macri, que prometía ser un gobierno de derecha, resultó ser un gobierno populista. Sí, lo he leído. De derecha. De derecha. ¿No? Bueno, entonces, exactamente, Argentina, digámoslo así, si uno lo quiere ver, ha atravesado gobiernos populistas inclinados hacia la izquierda y inclinados hacia la derecha. Entonces, uno podría decir que Argentina hace 20 años que la democracia argentina está atrapada dentro de una lógica populista. Pero, y esto es importante en el sentido de que la democracia no está encontrando las herramientas, las nuevas herramientas, que le permitan procesar estos problemas de corto y largo plazo. A ver, voy a rematar con esta frase. En la academia y en los eventos académicos, suele ser algo políticamente correcto el discurso de equiparar democracia con la igualdad y la equidad. Pero el punto medular, y nosotros lo sabemos, es que la política, en los regímenes democráticos incluidos, es la herramienta disponible para jerarquizar las desigualdades y hacer funcionar el sistema aún en medio de desigualdades. Cuando la democracia pierde de vista este asunto, la democracia queda atrapada en el corto plazo. Pero ¿sabes también por qué queda atrapada en el corto plazo? Creo que uno de esos requisitos para que quede atrapada en el corto plazo es que, tal y como yo lo estoy entendiendo, Dante, la diferencia entre, digamos, democracias programáticas y democracias populistas es que en las primeras, yo entiendo,
se hace esta cuestión de la jerarquización que tú mencionas. Es decir, los gobiernos programáticos estarían atendiendo un orden de preferencias ciudadanas y diseñan las políticas, tú ya creo que lo habías mencionado, corrígeme si lo entendí mal, pero diseñan las políticas para atender una diversidad de problemas. Para mí, en las democracias populistas, esta jerarquización desaparece. ¿Por qué? Porque tal y como entendí el problema de la reciprocidad, la agenda de la calidad de la democracia, era que la reciprocidad no era igual a consenso. Yo por eso puse en la introducción que uno de los requisitos para que haya reciprocidad es que hay distintas alternativas, distintos partidos políticos, por ejemplo, ¿no? O sea, asociaciones, etcétera, pero principalmente partidos, que gestionan para los distintos públicos la solución de determinadas problemáticas. Y lo que venden, entre comillas, ¿no? O lo que promueven los gobiernos populistas es una idea de que reciprocidad es igual a consenso. Y esto para mí pues, no es posible, pero esta idea de consenso la generan a través del manejo mediático. Entonces, ¿por qué no hay jerarquización? Porque si tú no entras en la idea de que el mayor problema es la desigualdad, la pobreza, digo, no vayamos más lejos. El lema de este gobierno y desde hace 20 años en campaña y demás es por el bien de todos, primero los pobres. Es decir, no hay jerarquización. O bueno, a lo mejor sí la hay, ¿no? Me estoy contradiciendo, pero toda la política, aquí es donde no la hay, queda subordinada a la satisfacción de la mayoría, y la mayoría son los pobres. Entonces, los problemas, lo voy a poner en términos de clases sociales, de la clase media, de los ricos, ¿no? Los ricos también lloran, ¿no? También tienen problemas, pues quedan olvidados y todo se trabaja para satisfacer las necesidades de los pobres. Y aquí sí entra lo que tú mencionas, que es el corto plazo. Estamos dando resultados rápido. Cuando aquí el gobierno, cuando empezó a dar este programa, a repartir las becas de jóvenes construyendo el futuro, en las redes sociales y demás, las voces a favor de esto decían, gástenselo, se lo merecen, a ustedes han sido olvidados durante mucho tiempo, ya no, y que no les vendan esta idea de que tienen que entregar buenas calificaciones o que tienen que tener un buen desempeño para tener una retribución. No, esta idea del buen desempeño queda olvidada. Ustedes se lo merecen porque han quedado olvidados. Me lo hiciste recordar. Entonces, pero esto no sería posible si no desaparece precisamente esta idea de la jerarquización, del orden de preferencias. Ya no hay orden de preferencias, Dante. Solamente hay una problemática y es la pobreza, la desigualdad, y hay que atenderla de inmediato. Y ahí te estoy dando la razón, de inmediato, rápido. ¿No? Sí. Eso que tú enfatizas de que, digamos, el populismo lleva o arrincona la cuestión de la reciprocidad y lo encapsula entre la cuestión del consenso, y el consenso para el populismo es la mayoría. Digamos, son los pobres, ¿no? Los desposeídos, ¿no? Las necesidades de los desposeídos o pobres. Sí, y que tiene que ver cómo logra la mayoría el populismo. Pero básicamente es la respuesta inmediata a una demanda que el mismo poder político construye. O sea, me parece que el populismo es hábil en construir el consenso y la mayoría a través de un propio discurso donde interpela y al mismo tiempo responde, ¿no? Todo el tiempo. Pero pienso que esa forma de hacer política queda atrapada siempre en el corto plazo. Y eso hace coincidir a populismo de izquierda con populismo de derecha. Esa idea de interpelo y construyo y respondo todo el tiempo, ¿no? Y queda atrapada en esa lógica, porque en la medida que haya un disruptor, una cuña en ese proceso, su capacidad de mantenerse en el poder se ve obstruida. Pensaría que ese tema, ese costado,
ha quedado más o menos aclarado de alguna Sí, manera en la discusión que venimos teniendo. Pero me gustaría introducir otro aspecto, y sí. quizás ya para esto, para cerrar, que es la cuestión de la reciprocidad y los discursos o promesas de campaña que una vez llegado al poder Mm, se hace lo inverso. Durante los años ujú. 90, si tú te acordarás y probablemente los oyentes, las personas que nos oyen también se acordarán, en los años 90, con el auge de, digamos, del neoliberalismo en América Latina, hubo mucha repercusión y muchas cosas escritas y estudiadas acerca de cómo los gobiernos ganaron campañas prometiendo hacer o llevar adelante unas políticas y luego finalmente, cuando asumieron, llevaron adelante otras. Fujimori, Menem, etcétera, etcétera, etcétera. Ese problema es un problema crucial para la reciprocidad porque se supone que la reciprocidad está anclada sobre un valor democrático que es la verdad. Entiéndase esto Ujú. como se quiera entender. Sin embargo, hay que decir de que la democracia también está anclada en el funcionamiento de otro asunto, que es la mentira. Cuando un gobierno reparte en el corto plazo lo que no tiene, Claro. sabe que de alguna manera que está mintiendo, ¿no? Como sería el caso exactamente inverso de que un gobierno promete bajar los impuestos. Por ejemplo, la calle Pou prometió bajar los impuestos, ¿qué hizo apenas subió los Ujú. impuestos, ¿no? Entonces, uno podría decir, la política miente, los políticos mienten, la democracia miente. Promete una cosa, hace la otra. Entonces, para mantener la promesa de la redistribución constante, como un stock, sin importarte la producción, evidentemente el gobierno tiene que hacerse cargo de una mentira. ¿Y cuál es la mentira del populismo? Que el largo plazo no es parte de su Ujú. preocupación. Entonces, lo que hay que entender acá, me parece, con esta idea de la mentira, es, por un lado, si los gobiernos tienen derecho a mentir. Pero hay otra cosa peor, que es que hay algo peor, que sería algo así como los ciudadanos estamos contentos con esa mentira. Sabemos que es una mentira, pero queremos creer que es una verdad. O sea, Ujú. y esto vuelve al tema de las creencias que vos pusiste. Hay una enorme literatura que se pregunta algo, que es lo siguiente: por qué los ciudadanos votan malas políticas? Y básicamente el populismo es abrazado en la sociedad porque la sociedad quiere creer que la democracia es capaz de redistribuir en el corto plazo, Que no aunque es así. nosotros sepamos que eso es falso para el largo plazo. Entonces, y volvemos a un terreno común de hace 50 años, por lo menos, y es que el populismo surge cuando la democracia es incapaz de hacer funcionar el sistema económico. Ujú. Digamos, para mi forma de ver el asunto, la discusión del populismo a fin del siglo XIX en Estados Unidos tenía que ver con este problema, que la democracia no era capaz de hacer funcionar el sistema económico. Cuando Estados Unidos finalmente estabilizó su moneda, etcétera, etcétera, y dio señales de la construcción de un mercado creíble, y el Ujú. populismo fue desapareciendo. Entonces, me parece que el mensaje final es que nuestras sociedades se aferran al populismo porque es una forma también de aferrarse a la democracia, en el sentido de que todavía creen que la democracia es capaz de solucionar un problema o sus Vaya problemas. idea interesante, ¿eh? Espero no haber sido confuso en esto al final. Dame un minuto más Sí. y lo desgrano un poquito más. Es que a veces los editorialistas, los hombres de pluma, hombres y mujeres de pluma, son muy despiadados con el ciudadano que abraza el populismo y le quieren echar todas sus culpas, digamos, por haber votado a gobiernos populistas. Pero la pregunta no es esa, y ese no, me parece que es un análisis incorrecto. Yo creo que los ciudadanos de a pie
terminan abrazando el populismo porque es la única herramienta que les queda, dada la oferta política que hay, para seguir manteniendo la democracia. Porque las salidas podrían ser aún peores que el populismo. Claro que sí. ¿Me estoy explicando? Y esto que estás diciendo creo que ofrece la respuesta o una alternativa para entender por qué Andrés Manuel López Obrador, pese al no cumplimiento de muchas de las cosas ofrecidas en campaña, bajar el precio de la gasolina, bajar el costo de la luz, ¿no? La energía eléctrica, ¿qué más? La inseguridad, obviamente, que no disminuyan. Sigue manteniendo unos índices de aprobación muy altos, porque creo que descansa en esto que tú estás haciendo y creo que sobre esa hipótesis los que tienen la oportunidad de hacer sondeos y estudios de opinión pública de manera sistemática se están olvidando de explorar, ¿no? Y es esta idea de que tú acabas de mencionar, o sea, la gente reconoce la incapacidad del gobierno para dar cumplimiento, pero recuperando la parte de la conversación anterior, ven que está haciendo algo, a diferencia de los gobiernos anteriores que no daban nada, ¿no? Y me imagino, cuando te estaba escuchando, me imaginaba a alguien saliendo de su casa, triste y todo, entrando al metro, ¿no? Que ahora es peligroso el metro en mi país, choque y demás, ya no sabes si vas a salir vivo. O con ahora con el coronavirus, a ver si no lo pescas ahí, pero bueno, entra en condiciones normales, entra al metro y se da cuenta de que no cambian las cosas de manera sustancial, pero se aferra, y este aferrarse a la democracia tiene un reflejo indirecto para mí en la aprobación, en que, al menos en el caso mexicano, el presidente de la República todavía tenga estos niveles altos de aprobación en la opinión pública. Es decir, y que, aparte, la gente, si lo empezara a desaprobar, es un poco como reconocer de nueva cuenta que se han equivocado. Y la gente le cuesta mucho asumir, y es lo que tú decías hace un rato, responsabilidad de sus actos. O sea, no puede, también la gente no tarda en reconocer, o podría tardar en reconocer que se ha equivocado. Esa es otra, pero me quedo más con lo que tú acabas de mencionar. Es una manera de aferrarse a la democracia, pese a todo. Sí, de defenderla. Y creo que para sintetizarlo y para que si la gente nos quiere tuitear con alguna frase, que sería la siguiente. Yo creo que el aferrarse el aferrarse al populismo o abrazar el populismo de los sectores más desprotegidos o más desfavorecidos de nuestras sociedades es un acto totalmente entendible y comprensible, porque es la manera que tiene de defender la democracia frente a cualquier otra. Exacto. Podría ser peor. Guajiro, digamos, ¿no? Claro, podría ser mucho peor. Pero yo creo que la responsabilidad no está en los ciudadanos más desfavorecidos. La responsabilidad está en los dirigentes intelectuales, comunicadores, que critican al populismo, pero poniéndose en una posición aún más populista. ¿Qué quiero decir con esto? La síntesis sería, yo creo que hay más populismo en los análisis liberales que en el propio populismo. Yo creo que los liberales no están entendiendo la verdadera naturaleza del asunto del populismo en este momento del mundo. Los liberales siguen hablando del populismo como si se tratara pura y exclusivamente de un populismo de los años 50, basado pura y exclusivamente en la dimensión económica del populismo. Y hoy, tomando tus palabras, creo que el populismo, su mayor dimensión de concentración es lo simbólico, más que lo económico.